Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Soy la pastora de atención primaria Wendy Pérez y hoy me complace compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Hemos estado observando a lo largo de las últimas semanas cómo debería comportarse un verdadero hijo de Dios, cuál es su identidad y cómo debemos manifestarlo. De igual manera, hemos entendido que como hijos de Dios hay aspectos en nuestra vida que deben ser transformados, revisados y ajustados conforme a la identidad en Cristo Jesús. Uno de estos aspectos es el que quiero compartir el día de hoy con todos ustedes. Lo podemos observar en el Salmos 84, que es un anhelo ferviente por la casa de Dios. De igual manera, vamos a comenzar a leer y a desarrollar el día de hoy esta palabra. Vamos a comenzar a leer el Salmos 84. Dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Que habitar escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía». La enseñanza central que vemos en este texto es la siguiente: los verdaderos hijos de Dios tienen por naturaleza un amor apasionado por la casa de Dios. Me he planteado ciertos objetivos el día de hoy para con ustedes, amados hermanos. Y es que al finalizar esta exposición del texto del Salmo 84, nosotros como hijos de Dios, creados a su imagen, habremos alcanzado la capacidad de, número 1, entender cuál rasgo del perfil de Dios es el que se manifiesta en las moradas de Dios y qué implica este rasgo en nuestras vidas. Número 2, anhelar y poseer la pasión hacia la morada de Dios. Y ya que reconocemos que es parte de nuestra naturaleza como verdaderos hijos de Dios. El día de hoy veremos en el Salmo 84 tres aspectos o tres actitudes del verdadero hijo de Dios que desarrollan de manera nata, es decir, de manera natural, un amor apasionado por la casa de Dios. Como hijos de Dios, estamos en una situación, en un entorno donde ocurre de que a veces no tenemos este deseo nato, esta pasión nata hacia la casa de Dios. Ocurren muchas oportunidades donde varios hermanos o varias personas o varios hijos de Dios no entienden o no tienen las razones necesarias para poder ir a la casa de Dios, asistir a los cultos, tanto virtuales como presenciales. Entendemos que estamos en una situación donde no tenemos la posibilidad de asistir a los cultos presenciales, pero
Sin embargo, tenemos nuestros cultos virtuales de oración todos los días, de lunes a sábado, y tenemos nuestros cultos virtual el día domingo como el día de hoy. El verdadero Hijo de Dios tiene el anhelo, la pasionata de buscar a Dios en todo momento. Y el deseo de buscar a Dios, sea de forma física o virtual. Con este caso, el verdadero Hijo de Dios es aquel que entiende y que reacciona y que busca y que está allí buscando, anhelando la presencia de Dios. Para eso vamos a ver los tres aspectos que acabo de decir. Primer aspecto, la necesidad natural de buscar la presencia de Dios. Eso lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. En esta primera actitud de la necesidad natural de buscar la presencia de Dios, podemos observar la fascinación y la admiración por la presencia de Dios, que lo vemos en el versículo 1. Podemos observar la declaración que hace el Hijo de Dios de esta pasión de estar en la casa de Dios en el verso 2, y vemos una ilustración que hacen los salmistas de esta pasión y este entendimiento a este anhelo de buscar la casa de Dios. En el verso 1 observamos la fascinación y la admiración por la presencia de Dios. Vemos primero una expresión que dice: cuán amables son tus moradas. Cuando encontramos la expresión cuán amables son tus moradas, debemos entender que esta expresión lo que quiere llegar a transmitirnos es cuán dignas de ser amadas son tus moradas. Estamos explicando, está desarrollando, está expresando una cualidad de las moradas de Dios, que las moradas de Dios son dignas de ser amadas, de que nosotros expresemos el amor hacia ellas, hacia la morada de Dios. Tenemos también, para poder entender este verso número 1, debemos entrar en un contexto de las Escrituras. La exclamación de este verso número 1 hará que un judío, un hebreo o un judío en la actualidad recuerde la escena que está en Génesis capítulo 28, donde Jacob tuvo un sueño. Jacob se movió en su sitio, descansó y tuvo un sueño donde observaba ángeles subir y bajar del cielo. Al Jacob despertarse, se da cuenta y reconoció que Jehová estaba en ese lugar, lo vemos en el verso 16, y como Dios moraba allí, cambió el nombre del sitio y le llamó Bet-El, que significa casa de Dios. Bet es casa y El es Dios. Bet-El, Betel. Los hebreos comenzaron a tener este concepto de que Dios mora en un sitio a raíz de Génesis 28 en adelante. Vuelven otra vez a tener este concepto con Moisés, cuando el Señor le manda a Moisés a hacer el tabernáculo. Cuando hacen el arca de la alianza, que es el lugar donde estaban los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón, adentro, encima estaban unos querubines que levantaban el trono de Jehová, y encima de los querubines allí habitaba Dios. Posteriormente, este concepto de que Dios habitaba allí se traslada, los hebreos lo trasladan hasta que viene el rey David y realiza lo que viene siendo el tabernáculo de David, un lugar preparado que realizó para colocar el arca del pacto. El arca del pacto había sido posteriormente llevada a ciertos lugares y habían logrado encontrar el arca del pacto y la trasladaron a este sitio que se llamó el tabernáculo de David. Es en esta época donde se realizan la mayoría de los salmos del libro de Salmos. Y es donde estamos ubicados en este contexto, en este Salmos 84. Este lugar donde había preparado el arca
el rey David para el arca del pacto, los hebreos entendían que el rasgo o el perfil o la cualidad de Dios que se manifestaba en este sitio era el de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos explicar esto? Dios tiene muchos rasgos según su naturaleza. Dios tiene un perfil, Dios tiene estas características. Uno de esos rasgos son Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Raha, El Shaddai. Tiene diferentes rasgos que son cualidades de Dios que se han manifestado en momentos en específico. Traduciéndolo sería el Dios de paz, el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que cuida. Y está este que es Jehová Sabaoth. El perfil de Jehová que mora en Bet-El es Jehová Sabaoth o Sebaoth. Esto que este nombre de Dios expresa es la naturaleza de Dios que se manifiesta en tiempos de prueba. Es muy extraño encontrar desde en el Pentateuco, de Jueces hasta Salmos, hasta que termina el periodo del rey David, la palabra Jehová Sabaoth. Sí se encuentran algunos salmos, pero se encuentran mayormente en los libros de los profetas Jeremías, Zacarías y Ageo. Esto es un periodo histórico donde era el periodo histórico del exilio y después del exilio, es decir, periodo exílico y post-exílico. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ellos mencionaban a Jehová Sabaoth como el Dios que protegía, que representa Jehová de los ejércitos, aquel que está con sus querubines, con sus ángeles, protegiendo al pueblo de Dios durante momentos de crisis grandes. En este caso, durante el exilio y después del exilio. Por eso es Jehová Sabaoth. Se puede entender como el Dios que pone a sus ejércitos celestiales, los ángeles, al servicio, ayuda y defensa de su pueblo. Entendiendo bien este nombre de Jehová Sabaoth, podemos entender o comprender cuando el salmista dice: cuán dignas de amor son tus moradas, oh Jehová Sabaoth. Son dignas, y es exactamente ¿por qué? Porque la naturaleza de Dios protectora está en sus moradas y está dispuesto a defendernos en los momentos de vicisitudes, a ayudarnos en nuestras crisis, las que nos da victoria frente a nuestras vicisitudes. Todo esto lo expresan los hijos de Coré, que son los que escribieron este Salmos 84. Al llegar a comprender todo eso, entendemos la declaración de la pasión por estar en la casa de Dios. En el verso 2 se puede observar ese anhelo y esa pasión del verdadero Hijo de Dios para con Dios y su amor hacia las moradas de Jehová Sabaoth, es decir, a la casa de Dios, Bet-El. El anhelo y la pasión por la casa de Dios, del Hijo de Dios, se ve en la alabanza, ya que esta está hecha con todo su ser. Podemos observar en el verso 2 que la alabanza está hecha con su alma, con su corazón y con su carne. Es una pasión que es integral. El verdadero Hijo de Dios debe tener esta pasión integral, completamente, tanto de su ser, como de su alma, como de su carne, que nazca de él y que se exprese de forma natural. Lo que debemos tener en claro al llegar y estudiar todo esto, al llegar a este punto, es que el anhelo y la pasión por la casa de Dios se sustenta, se basa y se afirma en la naturaleza de Dios que mora en Bet-El, que es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Los salmistas de Coré, los hijos de Coré, nos muestran una ilustración en el verso 3.
que así como las aves del cielo encuentran cobijo en la casa de Dios, de la igual manera nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, encontramos refugio en las casas de Dios. En los altares donde mora esa naturaleza protectora de Dios. Los hijos de Coré entendían qué clase o qué tipo de paz o de refrigerio, de protección sobrenatural, de cobijo que se puede encontrar en los altares de Dios, en medio de todas estas vicisitudes. Y expresaron que de igual manera como los pájaros encontraban este refugio para poder llegar a hacer sus nidos, de igual manera nosotros como hijos de Dios encontramos ese refrigerio en Él. Y nosotros podemos llegar a tener esta misma experiencia. Esta es la realidad que se expresa en estos versículos. Esto es lo que los hijos de Coré querían explicarnos a nosotros, que se viene de la alabanza o lo que se expresa en la alabanza, Rey mío y Dios mío. Nosotros ahora en este momento donde estamos viviendo una situación que tenemos muchas vicisitudes, que tenemos muchos problemas, que tenemos una situación socioeconómica a nivel mundial, donde no encontramos refugio, donde nos sentimos desamparados, podemos encontrar ese refugio en Jehová Sabaoth. Podemos encontrar ese amor en Él. Podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso nos lo deja reflejado el Salmo 84. Que Jehová Sabaoth, aquel que te protege, te cuida y te guarda, en medio de las vicisitudes, está en su morada, Betel, buscando, esperando que nosotros lo anhelemos y vivamos y habitemos allí. La segunda actitud que vemos son los beneficios por tener amor apasionado por la casa de Dios. Lo vemos reflejado del verso 4 al verso 9. Esta porción del texto nos muestra 4 formas en las cuales el Hijo de Dios es bienaventurado, es decir, es inmensamente dichoso de tener un amor apasionado por la casa de Dios. Estamos hablando, son 4 formas o 4 aspectos de la bienaventuranza, todos estos en la persona o el Hijo de Dios que tiene este anhelo natural de habitar en los atrios de Dios. No son 4 personas diferentes, sino que son cualidades o son características o son bienaventuranzas, beneficios que están dentro de la misma persona que es el verdadero Hijo de Dios. La primera bienaventuranza que observamos está en el versículo 4, que indica y nos señala que aquellos verdaderos hijos de Dios que habitan en la casa de Dios tienen como bendición o se les promete que por la eternidad alabarán a Dios. Nosotros como verdaderos hijos de Dios entendemos que gracias a la sangre de Jesucristo y a la salvación estaremos en la eternidad con Dios y alabaremos a Dios eternamente. Y debido a nuestro anhelo y este deseo apasionado por la casa de Dios, vamos a tener como bendición adorar eternamente al Señor. La segunda bienaventuranza la podemos encontrar en el verso número 5, en la primera parte. Nos muestra el verdadero Hijo de Dios que reconoce que tiene una debilidad en medio de las crisis. Es decir, que reconoce que a lo largo de la crisis no puede hacerlo solo, sino que opta por buscar la fuerza en la fuente que es Dios y que recibe como recompensa la fuerza para poder soportar las vicisitudes que se le enfrentan en el entorno. En estos momentos donde nosotros estamos viviendo una situación, como ya hemos estado hablando, socioeconómica un poco complicada, bien difícil, estamos viviendo una crisis, nosotros debemos buscar nuestra fuente en Jehová Sabaoth, en las moradas de Dios. Reconociendo primeramente
que nosotros no tenemos las capacidades para soportar la crisis solos. Es decir, que nosotros necesitamos de la fuerza que viene de Dios. La tercera bienaventuranza la vemos en el mismo verso 5, en la segunda parte. Añadiendo a este reconocimiento de debilidad ante Dios y esta característica que nosotros como seres humanos necesitamos a Dios para afrontar las vicisitudes, debemos entender que el que habita en la casa de Dios, o nos muestra este verso, que el que habita en la casa de Dios es bienaventurado, ya que en su corazón ha guardado, ha atesorado la palabra de Dios. Es decir, sigue los caminos de Dios. ¿Qué indica esto? Que no solamente es una persona, nos muestra el verso 5, no solamente es una persona que reconoce su debilidad como ser humano, reconoce que necesita de Dios, encuentra fuerzas en Dios, sino que atesora la palabra de Dios en su corazón y vive día a día conforme a la palabra del Señor. Es decir, es una persona, es un verdadero hijo de Dios que muestra la palabra de Dios en su día a día y que todas las personas en su entorno lo pueden observar. La cuarta bienaventuranza la vemos del capítulo 6 al 9 y son bienaventurados los que gozan de privilegios, es decir, las bendiciones que Dios les concede. Aquel verdadero hijo de Dios que tiene este anhelo y esta pasión por la casa de Dios, por las moradas de Dios Altísimo, son bienaventurados y reciben privilegios, reciben bendiciones que Dios les concede. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, que las crisis que atraviesan se convertirán en oportunidades en su vida, en el verso 6. En el verso 7 vemos que tendrán un crecimiento indetenible de poder y en poder, hasta llegar a experimentar un encuentro con Dios cara a cara. En el verso 8 observamos que gozan del honor de ser oídos por Dios en sus oraciones. Y en el verso 9 observamos que gozan de la protección divina de Jehová Sabaoth. Estos privilegios, estas bendiciones son otorgados al verdadero Hijo de Dios que anhela y tiene una pasión ferviente por la casa de Dios, por la morada de Dios. Es decir, que busca constantemente a Dios. Estos beneficios no se les da a cualquiera. Es decir, que si nosotros no tenemos ese anhelo de ir a los servicios, de estar en la búsqueda de la presencia de Dios, si nosotros no tenemos ese anhelo de asistir a nuestros cultos, a nuestros servicios, a lo que viene siendo buscar la presencia de Dios, a la morada de Dios, entonces no tendremos estos beneficios. ¿En qué lugar estamos nosotros? Y la tercera actitud que observamos en el Salmo 84 son las razones para desarrollar un amor apasionado por la casa de Dios. Lo vemos del verso 10 al verso 12. En el verso 10 podemos ver dos aspectos. El primer aspecto es que observamos son los beneficios que hay en habitar en la casa de Dios. ¿Qué nos muestra este texto? Los hijos de Coré nos muestran cuáles son los beneficios de habitar en la casa de Dios. Nos muestran que es mejor habitar en la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Y qué son las moradas de maldad? Las moradas de maldad es todo lo contrario a la morada de Dios. Son aquellas cosas o ambiente o personas o influencias que nos alejen de Dios o que nos hagan realizar lo contrario a la voluntad de Dios o lo contrario a lo que Dios declara como bueno. ¿Qué puede ser? Un ejemplo de esto son los ambientes esotéricos, una relación que esté en yugo desigual, los videojuegos, el internet, pero el internet de manera malsana, la pornografía,
en una cantidad de cosas, bares, prostíbulos, amigos, vecinos, personas que constantemente, o cosas o entornos que constantemente estén tratando de modificar nuestro entorno y nuestra vida para vivir o hacer lo contrario a lo que hacen las moradas de Dios. Entonces nos indica que estos sitios que son las moradas de maldad, que es el mundo, que es nuestro entorno, es completamente desastroso para nuestras vidas y nos muestra el beneficio que es mejor estar en la casa de Dios, en la morada de Dios, que asistir o que ir a las moradas de maldad. El segundo aspecto que nos muestra este verso 10 es una decisión que como nosotros, como hijos, verdaderos hijos de Dios, debemos tomar. Y es que un verdadero hijo de Dios le nace de forma natural el deseo, el anhelo de vivir en la casa de Dios, en vez de asistir a las moradas de maldad, ya que las moradas de maldad no les satisfacen. ¿Qué quiere decir con esto? El verso 10 nos muestra que el verdadero hijo de Dios las moradas de maldad las rechaza por naturaleza. No sé si, amados hermanos, si a alguno le ha sucedido esta cosa, que antes de asistir a Cristo Jesús, de llegar a su presencia, realizábamos ciertos actos, o íbamos a ciertas reuniones, o teníamos conversaciones con ciertas personas. Y después de aceptar a Cristo Jesús, un día llegamos a ese sitio o hablamos con esa persona o tenemos esa conversación y de repente lo rechazamos en nuestro ser. Es porque hemos decidido y nos place más estar con Dios que hacer lo que hacíamos en las moradas de maldad. Ocurren ciertos casos, y voy a tomar el caso de una persona que yo conocí, donde esta persona comúnmente hablaba con las personas, sus vecinos. Y al hablar con sus vecinos, hablaban de otros vecinos. Es decir, una persona que no tenía ningún tipo de problemas en hacer chisme. Esta persona hablaba y hacía chisme de todas las personas en su entorno. Un día se le vino un vecino y se acercó a esta persona y le dijo: oye, ¿tú sabes de María, la que vive en la casa de a 3 cuadras, te acuerdas, que se casó? Y comenzó a hablarle y él comenzó a hacerle ejemplo, hacer chisme de María. Resulta que la persona que yo conozco, este hijo de Dios, le entró algo por aquí y sintió náuseas. Al sentir estas náuseas, le dijo a su amigo de toda la vida, le dijo: por favor, tengo que irme, no puedo estar más aquí, tratemos de no hablar de María la próxima vez, yo me tengo que ir. Esta persona se fue del sitio y no volvió a hacer más chisme. ¿Por qué? Porque a él no le satisfacía la morada de maldad. No le satisfacía estar en un sitio sentado durante 4 horas hablando y despotricando y destrozando a personas sin ni siquiera conocer. Esto es un claro ejemplo de verdadero hijo de Dios que es transformado y que de manera natural le nace el buscar la presencia de Dios. Es un claro ejemplo, ya que inmediatamente esta persona sale del sitio, se fue directamente a buscar la presencia de Dios y se fue a las moradas de Dios. Estos son los dos aspectos que nos muestra el verso número 10. Y observamos del verso 11 al 12 más bendiciones que vienen por parte de Dios. ¿Y cuáles son estas bendiciones? En el verso 11 nos dice y nos reitera y nos muestra que vamos a tener protección y defensa de parte de Dios y que vamos a tener favores inmerecidos. Es decir, que nosotros no merecemos estos favores.
Y Jehová Dios nos va a dar renombre, favores inmerecidos y renombre, y protección y defensa de parte de Dios. Decir que aquel verdadero hijo de Dios que anhela y que busca las moradas de Dios va a tener estas 4 cosas, porque son bendiciones que no merece, pero que Dios se las da. Dios lo protege, Dios lo defiende, aunque no lo merezca, le da favor y le da renombre. En el verso 11 también observamos que preservará el bienestar que poseen los que tienen integridad y pasión por su casa. ¿Qué significa esto? Que el bienestar va a continuar a aquella persona íntegra, aquel hijo de Dios verdadero que es íntegro y que tiene pasión por la casa de Dios. Imagínate tú que el bienestar esté con nosotros perpetuamente, que persevere el bienestar alrededor de nuestra vida. Y una vez más nos declara en el verso 12 que los que confían en Jehová, Sabaoth, son inmensamente felices. Son personas que están llenas de tantos beneficios, que están llenas de tanta gracia, que Dios los llena de tanto que la felicidad abunda en ellos. Entonces el verdadero hijo de Dios es aquel que anhela y que siente pasión por las moradas del Señor, por la casa de Dios. El verdadero hijo de Dios tiene por naturaleza un amor apasionado por la casa de Dios. Entiende, comprende y sabe cuál es el rasgo que habita en la casa de Dios, que Dios que mora en su casa es aquel que lo cuida, lo protege y lo guarda en medio de toda su tribulación, sus crisis, y que aparte de eso recibe bendiciones que sobreabundan. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que en nosotros, en nuestro ADN como verdaderos hijos de Dios, está el tener un amor ferviente por la casa de Dios, por la casa de Jehová Sabaoth, por Betel. De nosotros debe salir de manera natural el anhelo y el amor hacia la casa de Dios. Entendemos, primeramente, que debemos tener una necesidad natural a buscar la presencia de Dios. En segundo aspecto, debemos tener y entender cuáles son los beneficios al tener esta naturalidad, este amor y esta pasión por la casa de Dios. Debemos entender, por tercer punto, cuáles son las razones para desarrollar este amor hacia la casa de Dios. En otras palabras, cada vez que llegue un momento de la reunión en la casa Betel, la reunión de los cultos, tanto semanales como dominicales, entendamos que es en la casa de Dios donde nosotros tenemos refugio, donde nosotros tenemos paz, donde nosotros tenemos bendiciones que sobreabundan y donde está el Dios protector en medio de toda esta crisis mundial. Estamos viviendo una situación, amados hermanos, donde ya no sabemos a dónde más recurrir. Tenemos una situación política, económica, social y a nivel mundial, tanto nacional, y una crisis total. Estamos desesperados y a veces abatidos pensando, ¿qué hago ahora? Por eso, debemos entender que debemos ir a la casa de Dios, a las moradas de Dios, al lugar donde Dios habita. Allí encontraremos refugio, fuerza en medio de toda esta situación. Y debemos reconocer que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos del Señor. Amados hermanos, el día de hoy, meditemos en esto. Meditemos si de verdad nosotros como hijos de Dios
tenemos ese anhelo de buscar la presencia? ¿O será que cuando nos llega la hora no lo vemos, estamos cansados, volteamos la cara o simplemente no nos reunimos, no vamos a la casa de Dios, no buscamos a Dios? Como hijo de Dios, yo estoy teniendo este anhelo ferviente hacia el Señor verdaderamente. De verdad yo tengo pasión para con Dios. Simplemente Dios es una responsabilidad más. Es una obligación a la cual yo debo asistir. O simplemente voy por costumbre. Cuando podíamos ir de manera presencial, iba a la iglesia por costumbre, porque me obligaban o porque era una obligación. O iba en desgana. Ahora que es el día domingo, por manera virtual, de verdad estoy yendo al servicio, simplemente coloco y pongo amén para que, hola, mírenme, y en realidad no estoy allí porque no me interesa. Debemos entender que si nosotros no tenemos anhelo ni pasión por la casa de Dios, no somos verdaderamente hijos de Dios. Como hijos de Dios, una característica nata es que tenemos ese anhelo y ese amor por Dios, por buscar y por ir a la casa de Dios, por buscar refugio en Él. Si no se manifiesta en nuestra vida, replanteemos si de verdad somos hijos de Dios. Recordemos la enseñanza central de este texto, que es que los verdaderos hijos de Dios tienen por naturaleza un amor apasionado por la casa de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.